Buenas noches y bienvenidos al segmento de salud. Soy Yobli Pérez y hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas están padeciendo. Otros dicen que a la inversa es el trastorno del sueño. Hay gente que dice que lo padece por temas de estrés, pues el tema de la pandemia actualmente y muchísimas otras cosas que también puede pues que muchas personas lleguen a sufrir de este problema que es el sueño. Entonces, bueno, tengo conmigo a la doctora Emelín Sánchez. Ella es neuropsicóloga para hablar sobre el trastorno del sueño. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. La doctora, creo que se le apagó el micrófono, si lo puede encender. Hola. Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, buenas noches. Le comentaba que vamos a hablar sobre el trastorno del sueño. Le preguntaba a mis compañeros y hay algunos que dicen que sí lo padecen. Y pues es interesante saber cuál es la causa principal del no poder dormir. Había hablado un poquito sobre el estrés. Creo que eso es uno de los principales motivos para no poder dormir. Pero quiero que usted como especialista lo defina mucho mejor. Dos cosas diferentes. Uno es un trastorno de sueño y otro es un problema de sueño. Okay. Son dos situaciones diferentes, que las dos las podemos estar presentando en esta situación de pandemia, que una de las mayores quejas que se ha incrementado dentro de la pandemia están las quejas de los problemas de sueño. Un problema de sueño se puede transformar en un trastorno de sueño. Cuando algo es un trastorno es porque ya te está interfiriendo en tu vida, ya sea laboral o académica, en tu vida social y en tu vida familiar. Entonces, si ya estamos teniendo dificultades de sueño que afecten estas áreas de funcionamiento, entonces hablamos de un trastorno. Un trastorno tiene que ser visto por un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo clínico o un psiquiatra, que son los que se encargarían ya de manejar los trastornos. Pero en pandemia lo que más hemos estado teniendo son dificultades o problemas del sueño que no llegan a ser no llegan a afectar tanto nuestro funcionamiento, quizás no en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Interesante que pueda entonces diferenciar entre tener problemas del sueño y trastorno del sueño. Entonces allí podríamos llamar a esto, o en qué momento, como bien lo dice, saber cuándo llamar a esto un trastorno del sueño y, como bien lo dijo, pues acudir a un especialista. Las quejas que estamos teniendo ahorita son, me preguntas la causa de las dificultades de sueño y vamos a llamarlas así para meter todo lo que sea dificultad o trastorno. Una de las mayores dificultades que estamos teniendo para poder tener una buena higiene de sueño o poder dormir correctamente es la entrada de la luz de las pantallas durante mucho tiempo. Hemos estado viendo un poquito más de televisión, usando más el celular, estamos teniendo esta entrevista por pantalla, por un Zoom, así que hemos estado teniendo más exposición a la luz. Cuando el cerebro se expone a la luz, piensa que es de día y evidentemente no nos da sueño porque no generamos una hormona que se genera en la oscuridad, que es la que nos hace que nos dé sueño. Así que al tener más pantallas y más luz artificial, hacemos que el sueño se retrase. Y cuando debería estarnos dando sueño alrededor de las 9 de la noche, 10 de la noche, nos da sueño alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque estamos corriendo las fases, porque estamos expuestos más a la luz. Incluso otra de las cosas... Perdón que la ataje antes de que mencione la otra de las causas, que hay personas que cuando no pueden dormir, lo primero que agarran es el teléfono o prender el televisor para dormirse. El sueño, vamos a entender un poquito el sueño también. El sueño tiene varios ciclos durante la noche y durante esos ciclos yo me puedo despertar y en esos ciclos uno se acomoda, se arropa, va al baño, regresa y regularmente engancha en el siguiente ciclo de sueño. Entonces uno tiene varios despertares durante la noche, unos más cortos que otros. Con la pandemia y el exceso de estrés en nuestras vidas se generan otros químicos como el cortisol y la adrenalina que hace que nos mantengamos un poco más alerta. Y el sueño, cuando terminamos de hacer un ciclo que puede demorar 1 hora y media, 2 horas, nos despertamos, ya nos está costando enganchar con el siguiente sueño. Y lo que hacemos terriblemente es tocar el celular.
Una de las cosas que hacemos es prender la luz para ir al baño o tocar el celular, y eso es decirle al cerebro, despiértate, que es de día, Claro. como tener el sol cerca, ¿no? Y otra vez eso hace que no haya melatonina, que es la hormona que hace que durmamos bien. Así es. Sin embargo, podríamos decir que existen diferentes tipos de trastornos de sueño, aunque ha mencionado algunos en la entrevista. Sí, existen varios tipos de trastornos de sueño, y dentro de los trastornos de sueño, que es el más conocido y el más común en estadística, es el insomnio. Dentro del insomnio existen varios tipos de insomnio, ¿no? Wow. El insomnio es la queja más frecuente de trastornos de sueño, pero también tenemos lo que se conoce como apnea de sueño, que es cuando la persona se queda sin respirar y se despierta abruptamente, o ronca muy fuerte y en ese ronquido se queda sin oxígeno y sin respirar. Está lo que se conoce como narcolepsia, que es al revés, te quedas dormido de repente durante el día. Está el síndrome de piernas inquietas, y un poco como en esa estadística en que se presentan, ¿no? El más común es el insomnio, y es el que estamos teniendo mayor demanda en pandemia. Por acá me mencionan que hay uno que también cuando uno está durmiendo que de repente se despierta porque siente que se va como a caer. Sí, eso cuando hablábamos de... Sí, no es un trastorno de sueño, eso te pasa más cuando tienes mucho estrés, porque como les dije, hay unos químicos, unas hormonas que generamos cuando tenemos estrés, y si uno se va a dormir sin la correcta preparación, es decir, sin desestresarse, sin hacer un buen baño, sin hacer como un ritual, uno lleva el estrés a la cama, y los primeros 15 a 20 minutos del sueño, uno está en lo que se conoce como sueño ligero. En ese momento tú estás entre dormido y despierto, y cuando vas a entrar en la siguiente fase, que se llama sueño profundo, a veces cuando estamos muy estresados saltamos porque no entramos a la fase. No podemos desconectar todos los músculos, y lo que hace el cuerpo es sentir esa fase como algo de susto y nos despierta. Cuando entramos a sueño profundo se nos baja la respiración. Por eso es que sentimos como algo en el pecho y esa sensación de sobresalto, que no es tal, es una ruptura entre las dos fases del sueño, que se va a incrementar cuando tengamos estrés durante el día. Así es, muchas de las consecuencias pues que han mencionado al respecto del trastorno del sueño, pero ¿cuáles son las principales? Las que digamos que ya te llevan a determinar de que sufres y que tienes el trastorno del sueño. Cuando estás con una somnolencia excesiva en el día, sin usar estimulantes. Nosotros somos una sociedad que estamos muy acostumbrados al café, y ahora están muy de moda las bebidas energizantes y los té verdes, y todas esas sustancias son estimulantes, por lo tanto te van a quitar el sueño. Así que a veces la somnolencia, ya cuando nos da, aún tomando café, por ejemplo, es porque hemos estado teniendo un problema de sueño de larga data, o sea, muchos meses con ese problema. Pero la somnolencia es uno de los primeros síntomas que se ve. Se ven muchas quejas en la atención, en la concentración. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿A dónde puse esto? ¿Dónde estacioné el carro? Temas con la memoria, tratar de recordar cosas rápidamente nos dificulta más. Wow. Y temas con el estado del ánimo. Estamos más impulsivos, más irritables, o vamos a estar un poco más tristes o decaídos, ¿no? Esas son algunas quejas. La torpeza en nuestro trabajo y la torpeza en nuestras relaciones sociales es una clave importante de que algo nos está pasando a nivel de sueño, ¿no? Sí, definitivamente también no duermes, no descansas lo suficiente en la noche, pues al otro día vienen todas las consecuencias. Había mencionado algo muy importante, que es el uso de las pantallas. En este caso las computadoras, como bien lo mencionan, no estamos en persona, usted está a través de una pantalla, y esto está pasando hoy en día con los niños. Además que los niños de por sí, la gran mayoría tienen y sufren de problemas al dormir. Podríamos también mencionar de que ellos puedan padecer trastornos del sueño. Todos podemos en algún momento padecer un trastorno de sueño, también por malos hábitos. Okay. Por ejemplo, un mal hábito es usar pantallas a alta hora de la noche, porque eso va a hacer que no pueda dormir correctamente. Los papás hemos sido muy indulgentes en la pandemia con nuestros hijos y hemos permitido que se abuse del uso de pantallas. La presencia de la luz hace que mi sueño se retarde por mucho tiempo, porque, como vuelvo a repetir, no se genera la hormona que hace que me dé sueño. La presencia de la pantalla también me excita en términos de
de estímulos, es un estímulo y yo le tengo que dar una respuesta, y cuando eso pasa mi cerebro está excitado, por lo tanto no puedo conciliar el sueño correctamente siendo niño. El sueño correcto es un hábito, así como comer correctamente, hacer ejercicio físico, se enseña. Y muchos de nuestros niños están padeciendo problemas de sueño porque no han sido enseñados a dormir Así es, y correctamente. esto puede traer algunas Eh, consecuencias, doctora. ¿Cuáles serían esas sí, consecuencias? sí, lo terrible de no dormir en la niñez es que yo no sé si se acuerdan de ese dicho de la abuela que decía es que si no duerme no crece. Ujú. Resultó ser cierto. La hormona de crecimiento, que para cuando yo soy niño me ayuda a crecer en peso y en talla, pero cuando soy adulto o joven me ayuda a reparar los tejidos del cuerpo. O sea, la hormona de crecimiento es importante en todas las edades, sobre todo en la niñez porque estoy creciendo. O sea que puede perder peso o talla, unos centímetros, no va a tener tanta masa muscular, lo vamos a ver quizá un poco más delgado, o al revés, padecer problemas de obesidad porque no logramos regular las hormonas del apetito correctamente. Eso es una de las cosas que pasa en niños. Pero los mayores problemas de no dormir tienen que ver con el aprendizaje. Cuando el niño deja de dormir correctamente, empieza a tener quejas académicas, empieza a tener problemas para memorizar, problemas para prestar atención, problemas para incrementar su vocabulario. No dormir hace que estés más sedentario al día siguiente porque estás cansado, no tienes Claro. energía, y eso se vuelve todo un círculo vicioso que al final se inflama todo, se inflama el cerebro, se inflama el cuerpo, se inflaman todos los órganos y puede producir obesidad, diabetes, que ya son problemas mayores. Que son problemas mayores, así es. Y en este caso es bueno saber cómo se pueden tratar los trastornos del sueño, bien sea en los niños, también en los adultos. Sí, para poder dormir correctamente, primero hay que generar un hábito, y un hábito toma tiempo generarlo. O sea, uno se aprendió a cepillar correctamente porque se lo repitieron muchas veces hasta nos cantaban una cancioncita de cómo era el cepillado, ¿no? Dormir es lo mismo, hay que enseñarlo. Y si yo como adulto no he aprendido a dormir, pues puedo aprender, ¿no? Puedo aprender un nuevo hábito. Dicho esto, significa que me va a tomar un poco de tiempo aprender a dormir, no es magia. Eh, y esto involucra apagar las luces. Si usted vive en un lugar en donde entra mucha luz de la calle, se puede poner un antifaz para producir la oscuridad. Y también necesito ver el sol. No puedo estar todo el tiempo bajo techo, todo el tiempo viendo la misma luz del foco, sino que tengo que tomar sol en el día y procurarme la oscuridad en la noche. Eso es lo primero que el cerebro entiende que para dormir. Y de allí, pues lo otro es no comer tan tarde. Yo debo calcular más o menos 4 horas de mi hora de dormir, 3, 4 horas, para hacer la digestión. Entonces, si mi hora de sueño es a las 10 de la noche, porque soy un adulto, calculo 3 horas hacia arriba y a las 7 de la noche ya yo tengo que dejar de ingerir calorías para que mi cuerpo se prepare para el proceso de sueño, ¿no? Así es. Lo otro es un buen baño, por allí, si logramos aprender técnicas de respiración, de meditación, si las personas son religiosas pueden aprovechar ese momento para agradecer, de manera que todo sea más calmado, con pensamientos positivos, de agradecimiento, y no darle al cuerpo sensación de actividad. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la información, para conocer pues esto que es el trastorno del sueño, que muchas personas lo padecen, y otra, como mi amiga Madeleine, que dice, yo no lo padezco, yo duermo tranquilamente, la felicito, porque en sí Sí, y también va a soy envejecer súper muy bien. dormilona, pero a la vez cuando tú tienes un momento de estrés es difícil controlarlo, así que todas las ideas que nos ha dado, doctora, muy buenas. ¿Iba a decir algo? No, que va a envejecer muy bien, Madeleine. La persona que duerme bien envejece mejor. Qué bueno por eso. Guapa y con piel tersa. Muy bien, muy buen consejo Dios la entonces. escuche, doctora.